Hola, profe, buen día. ¿Cómo están? Bien. Hoy empezamos con unidad número 6, dinámica de los sistemas. Profe, Sí. ¿hasta qué parte llegamos de dinámica de los sistemas hoy? Hoy vamos a ver impulso y choques. Impulso y choque, bien, bien. Y choques en una dimensión. La semana que viene choques en 2 dimensiones y centro de masa. De los parciales estuve viendo algo, no todo. Espero tener más noticias la semana que viene. Hasta el momento lo que vi me gustó. He visto desarrollos organizados, buena organización de los datos, buenos planteos de los problemas. Bien. Dinámica de los sistemas. Empezamos por el impulso. La definición del impulso. Impulso de una fuerza. Esto se aplica cuando tenemos un objeto que lo podemos modelar como masa puntual y sobre este objeto se aplica una fuerza, por lo general bastante grande, por un intervalo de tiempo breve, mucho menor que un segundo. La fuerza es un vector, si la multiplicamos por ese intervalo de tiempo nos da otro vector, y ese vector se llama impulso, el impulso de la fuerza. La unidad es Newton por segundo. Si hacemos un análisis, eso lo estamos viendo en la ecuación 1. Si hacemos un análisis de unidades, acá en la expresión 2, desarrollamos Newton, que es kilogramo, o sea, unidad de masa por aceleración, multiplicada por unidad de tiempo, nos queda unidad de masa multiplicada por velocidad. Entonces, podemos definir la cantidad de movimiento. P, vector. Ese vector es igual a masa por velocidad. Si nosotros tenemos una masa que podemos modelarla como masa puntual, y esa masa tiene una velocidad, entonces el producto, masa por velocidad, nos da su cantidad de movimiento, P. La unidad queda unidad de masa por unidad de velocidad, tal cual había quedado el impulso. Entonces viene el teorema del impulso y la cantidad de movimiento. La expresión 4. El impulso que reciba una masa puntual va a ser igual al cambio en su cantidad de movimiento, delta P. La cantidad de movimiento inmediatamente después del impulso va a ser distinta que la cantidad de movimiento inmediatamente antes del impulso. ¿Sí? Entonces el impulso va a ser igual a P final menos P inicial. El impulso es un vector y las cantidades de movimiento también son vectores. Eso lo vemos en la ecuación 4. En la figura 1 tenemos un gráfico
bastante sencillo para, de alguna forma, representar el impulso. Adentro de la nube tendríamos nuestra masa puntual. Desde el exterior se le aplica una fuerza por un determinado delta T, esto es un impulso. Desde el exterior, una fuerza externa le aplica un impulso a nuestra masa puntual. Y esa masa puntual, ¿qué va a experimentar? Va a experimentar un cambio en su cantidad de movimiento. Como la masa va a permanecer constante, ¿qué cosa es lo que va a cambiar? Y no La, varía la posición. la velocidad. Ah, claro. Estamos hablando de instantes de tiempo muy, muy breves, de manera que la velocidad la consideramos inmediatamente antes del impulso o inmediatamente después. El impulso transcurre en un periodo de tiempo muy breve, menor de un segundo. Entonces nosotros podemos asegurar que la masa puntual no se mueve, no cambia de posición durante el impulso. ¿Sí? Claro, o sea, recibe una fuerza, pero no lo suficientemente grande como para moverlo. O lo que se mueve es muy pequeño. Podemos considerar este modelo como que no se mueve. Recibe el impulso, ese impulso hace cambiar su velocidad. Entonces vamos a tener con la partícula en la misma posición, vamos a tener una velocidad inmediatamente antes del impulso y una velocidad distinta inmediatamente después del impulso. Esa es la idea. Choques. Ahora, hablando de choques, estaríamos hablando de dos partículas de masa puntual que interactúan entre sí por medio de choques. Las fuerzas de interacción mientras dure el choque también transcurre durante un tiempo muy breve, durante un intervalo de tiempo muy breve, y las fuerzas de interacción debidas al choque son enormes, muy grandes, con lo cual hace que las fuerzas debidas al peso, a la fricción, sean despreciables con respecto a la fuerza de interacción debida al choque. ¿Sí? Nosotros podemos decir que la cantidad de movimiento se va a conservar inmediatamente antes e inmediatamente después del choque. Siempre. La energía mecánica podría conservarse o no. Y eso va a dar lugar a clasificación de los choques. ¿Sí? Si la energía mecánica se conserva, vamos a tener una clasificación, y si no se conserva, vamos a tener otra. Otro detalle a tener en cuenta para clasificar los choques es cómo estaban las masas inmediatamente antes del choque y cómo están inmediatamente después del choque. ¿Sí? Esto puede ser masas separadas o masas juntas. Las clasificaciones reciben nombres ligeramente distintos en las distintas bibliografías que podamos consultar. Yo acá les puse nombres, y esos nombres pueden ser distintos de lo que ustedes encuentren en los libros, inclusive puede ser distinto de lo que les haya hablado el profe del teórico. Pero la clasificación en sí no cambia. La primera clase de choque sería perfectamente elástico. En un choque perfectamente elástico se cumple la conservación de la energía mecánica. Es una situación extremadamente ideal.
hay un coeficiente que se llama coeficiente de restitución, que ya vamos a ver cómo se define. El coeficiente de restitución va a ser igual a 1 en esta clase de choques. Y las masas se encuentran separadas inmediatamente antes e inmediatamente después del choque. El choque plástico es como un choque, es como el anterior, pero un poco más, un poco menos ideal. Es como el choque anterior en cuanto a que las masas se encuentran separadas antes y después del choque. Pero es un poco más aproximado a la práctica porque no se conserva la energía mecánica. La energía mecánica inmediatamente antes del choque va a ser una, y la energía mecánica inmediatamente después del choque va a ser otra menor. Un poco de la energía mecánica, es decir, energía cinética de las masas que están colisionando, se va a disipar en forma de calor, en forma de sonido, debido a las deformaciones que pueden sufrir las masas durante la colisión. ¿Sí? El coeficiente de restitución va a ser un valor entre 1 y 0. Entre 0 y 1. No va a ser ni 1 ni 0. Un valor intermedio. ¿Sí? Sí. En el explosivo, por ejemplo, ¿sería mayor la energía mecánica que la cantidad de movimiento? Ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. El choque perfectamente plástico se caracteriza porque las masas están separadas antes del choque y después del choque quedan unidas. Esto podría ser dos autos que se chocan y quedan enredados. El coeficiente de restitución es igual a 0, lo cual no nos sirve de nada. Y bueno, la energía mecánica no se conserva. ¿Por qué? Porque la energía cinética que tenían los móviles antes de la colisión se va a disipar en parte debido a calor, deformaciones, sonido. ¿Sí? Y ahora vamos con el choque explosivo. En los libros que yo consulte, el choque explosivo no está. Pero bueno, acá lo vamos a tener en cuenta. La característica es que las masas están unidas al principio. Debido a una explosión, se separa en fragmentos. Entonces vamos a tener masas separadas después de la explosión. Y fragmentos volando para todos lados. Tápense la cabeza porque les puede caer encima. La cantidad de energía mecánica no se conserva porque, como decía el compañero, vamos a tener más energía mecánica después de la explosión que antes. El coeficiente de restitución va a ser mayor que 1. ¿Qué me preguntaba recién, Augusto? Sí, Del choque, claro. del choque Que bueno, explosivo. claro, tenía esa duda porque no sería la cantidad de movimiento no sería como similar a 0 en el explosivo al inicio. Claro, la cantidad de movimiento al inicio podría ser 0. Podría ser 0. O no. Lo importante es que se conserva. Y ya vamos a ver cómo resulta esto numéricamente. Ok. Bien. Coeficiente de restitución. Acá está la definición matemática. Arriba tenemos velocidad 1 final menos velocidad 2 final. Y abajo tenemos velocidad 1 inicial menos velocidad 2 inicial. Esto significa más o menos que la velocidad con la que las masas se aproximan estaría en el denominador, y la velocidad con la que las masas se alejan en el numerador.
para el choque perfectamente elástico que vimos al principio, el coeficiente de restitución vale 1. Con lo cual, la velocidad con la que se aproximan va a ser igual a la velocidad con la que se alejan después del choque. En el choque explosivo, las dos masas quedan unidas al final. No, perdón. En el choque perfectamente plástico. Las masas quedan unidas al final, por lo tanto, no hay velocidad de alejamiento. O sea, la velocidad final será 0. La velocidad final no es de 0, pero lo que son iguales. Si dos masas se chocan y quedan unidas, la velocidad final va a ser igual de ambas masas. Entonces, eso te hace un 0 acá en el numerador, por lo tanto, el coeficiente de restitución es igual a 0. Lo cual no sirve de nada para obtener ecuaciones. En el choque explosivo, el coeficiente de restitución es mayor que 1, porque la velocidad inicial, acá hay un 0. Como las dos masas están unidas al principio, comparten la misma velocidad, entonces acá hay un 0. El coeficiente de restitución sería un valor mucho mayor que 1. Bien. Conservación de la cantidad de movimiento. Como dijimos, en cualquier choque, la cantidad de movimiento se conserva. De manera similar a lo que hacíamos en la conservación de la energía mecánica, la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final. Eso es lo que dice la ecuación 6. En la ecuación 7 desarrollamos un poco la 6 y ponemos cantidad de movimiento de M1 inicial más cantidad de movimiento de M2 inicial sería esto. Y la cantidad de movimiento final sería esto de acá. ¿Sí? Después, a su vez, la cantidad de movimiento de M1 inicial es M1 por velocidad 1 inicial. La cantidad de movimiento de M2 inicial es M2 por la velocidad de M2 inicial. Y así. Así obtenemos la ecuación 8. ¿Sí? Por último, en la figura 2, tenemos una representación bastante sencilla de lo que sería un choque. Lo consideramos un sistema aislado por cuanto ninguna fuerza externa se está aplicando en nuestro sistema de dos partículas que colisionan durante el tiempo que dura la colisión. Además, que las fuerzas debidas, como dijimos recién, las fuerzas debidas a la colisión son tan pero tan grandes que las fuerzas, como el peso, la fricción, la motriz, la normal, se pueden despreciar. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, vamos con el problema 4 de la guía. Dice, una pelota con una masa de 100 gramos se deja caer desde una altura HI igual 2 metros por encima del piso. Esta rebota verticalmente hasta una altura HF de 1,5 metros, después de chocar contra el piso.
Calcular la cantidad de movimiento de la pelota inmediatamente antes y después de la colisión. Determine la fuerza ejercida por el piso sobre la pelota, suponiendo un tiempo de colisión de 10 a la menos 2 segundos. ¿Qué podemos ver que hay en este problema? Es como un tiro de caída libre. Hay una caída libre. ¿Quién va en caída libre? Una pelota con 100 gramos de peso. Bien, muy bien. ¿A esa pelota la podemos modelar como una masa puntual? Sí, Sí. La podemos modelar como una masa puntual. ¿Contra quién va a chocar la pelota? contra el suelo. Contra el suelo. ¿Al suelo lo podemos modelar como una masa puntual? Podría ser, o sea, tiene un peso, pero está en la posición y cero. No sé si se entiende, o sea, estaría uno en una altura cero, pero si vos lo levantás, tiene un peso el suelo. No sé si se entendió, creo que no. Dame un segundito que me están golpeando la puerta. Mientras tanto, piensen lo que dijo el compañero. Bien, entonces, al piso lo podemos modelar como masa puntual. Puntual me parece que no, profe. Creeríamos que no, porque el piso pertenece al planeta Tierra y el planeta Tierra tiene una masa bastante muy grande, bastante distribuida, y en el fenómeno de la pelota que rebota contra el piso, no es posible modelar el piso como una masa puntual. ¿Sí? Entonces, tenemos una masa puntual que se choca contra algo y rebota. ¿Qué modelo les parece a ustedes que deberíamos aplicar a un problema como este? Acabamos de ver dos tipos de modelos. El modelo de impulso y cantidad de movimiento y el modelo de choques, conservación de la cantidad de movimiento. No sería impulso, porque no, o sea, no se considera la masa del segundo Impulso, cuerpo. claro, porque para que sea choque tiene que haber dos masas puntuales. Si nosotros tenemos una masa puntual, no es choque. Eso nos deja como única alternativa el impulso. Muy bien. El impulso implica una fuerza que se aplica sobre nuestra masa puntual. ¿Quién la va a aplicar? La gravedad, sería. ¿Quién va a aplicar una fuerza sobre la pelota cuando la pelota rebote contra el piso? No sería la fuerza de gravedad, porque se lo deja caer. La fuerza de gravedad, No O sea, sería la normal, la normal en el momento que hacen el contacto. claro, normal y peso serían entonces, porque va bajando. veamos acá, vemos acá. El impulso se aplica, es una fuerza externa que se aplica sobre la pelota. El peso de la pelota siempre es fuerza interna. ¿Sí? Claro. La pelota que rebota contra el piso va a recibir un impulso. ¿Quién le da el impulso? ¿Quién aplica una fuerza sobre la pelota? Ah, acá lo dijo alguien. El suelo.
lo dijo Facundo Montivero. El suelo se opone a la pelota y le devuelve fuerza que la hace subir, ¿sí? Entonces, el suelo es quien le va a aplicar el impulso a la pelota. Muy bien. Entonces vamos a hacer un modelo de impulso. Aparte, fíjense acá en el enunciado nos está hablando de que el tiempo de la colisión es de 10 a la menos 2 segundos, ¿sí? No, ahí Claro, nos da el tiempo, si no nos daría la velocidad, supongo, ¿no? nos daría otros datos. Ese dato, O ese delta T, una segunda masa también. claro. Muy bien. Entonces hacemos un planteo de impulso. En el modelo de impulso vamos a tener el impulso, que implica una fuerza que se aplica durante un determinado delta T. Vamos a tener inmediatamente antes del impulso una determinada cantidad de movimiento, una determinada velocidad. Inmediatamente después del impulso vamos a tener otra cantidad de movimiento y otra velocidad, ¿sí? Entonces, acá estamos dibujando a la izquierda la situación A. La situación A es cuando dejamos caer la pelota. Por definición, la velocidad en A va a ser igual a 0. La altura en A es de 2 metros. Hasta que llegue al piso, va a experimentar un movimiento de cinématica. ¿De qué tipo? Ya lo dijo alguien. Caída libre, ¿sí? Cuando llegue a B, al instante B, inmediatamente antes de chocar contra el piso, va a tener una velocidad B determinada. Durante el intervalo de tiempo de 0,01 segundo que se produce el choque de la pelota contra el piso le aplica una fuerza a la pelota. Durante ese tiempo, esto es un impulso. Debido a ese impulso, observen cómo la velocidad en B, inmediatamente antes del choque, cambia drásticamente a la velocidad en C, inmediatamente después del choque. En cuestión de 0,01 segundo, la velocidad cambió de dirección. Ya vamos a ver los valores. Pero en principio ya podemos ver que cambio de dirección. Venía con velocidad para abajo, sale con velocidad para arriba. Ese es el instante C, inmediatamente después del impulso. Y después tenemos el último instante, el D, cuando la pelota llega a una altura de 1,5 metros. Entre C y D, ¿qué clase de movimiento hay de la cinemática? ¿A qué se parece? Tiro vertical. A un tiro vertical. Muy bien. Este tiro vertical, cuando la pelota llega a su altura máxima, ¿qué velocidad va a tener? Cero. Va a ser 0, porque Cero. ¿Sí? Para la altura máxima la velocidad es igual a 0. Muy bien. Muy bien. Entonces ahí tenemos nuestro dibujo. Ahí podemos diferenciar 5 situaciones. A, B, el impulso, la situación C y la situación D.
La organización de los datos, ¿sí? Una columna, lo que hay inmediatamente antes del choque, antes del impulso, el impulso y lo que hay inmediatamente después del impulso. ¿Qué es lo que cambia? Cambia la velocidad, cambia la cantidad de movimiento. La masa no cambia. Vamos a revisar el enunciado. Enunciado. Dice, una pelota de masa, una pelota con una masa de 100 gramos, ¿sí? M igual 0,100 kilogramos. Se deja caer desde una altura HI de 2 metros, por encima del piso. Observen que como tenemos movimiento en el eje vertical, yo decidí poner el 0 del eje Y en el punto más bajo, en el piso. Definí el eje Y positivo para arriba. Eso tiene mucha importancia porque como estamos hablando de vectores, el signo va a indicar si el vector apunta en dirección de los positivos, como en este caso, o en dirección de los negativos, como en este caso. La pelota rebota verticalmente hasta una altura HF de 1,5 metros, después de chocar contra el piso. Calcular la cantidad de movimiento de la pelota inmediatamente antes y después de la colisión. Tenemos que determinar PB y PC. Determine la fuerza media ejercida por el piso sobre la pelota, suponiendo un tiempo de colisión de 10 a la menos 2 segundos. Esto es 0,01 segundos. Bien. ¿Hasta acá estamos claros? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Como estamos hablando de impulso, lo primero que hice fue escribir las dos definiciones de impulso. El impulso como fuerza por delta T y el impulso como el cambio de cantidad de movimiento. Esta forma es la forma a donde se tiene en cuenta a quién está aplicando la fuerza. Esta forma del impulso habla de quién está aplicando la fuerza, en este caso es el piso. ¿Quién aplica la fuerza durante cuánto tiempo? Y esta forma de escribir el impulso nos habla de quién recibe el impulso y qué le pasa con su cantidad de movimiento. A esas dos expresiones las podemos igualar. Entonces nos queda fuerza por delta T igual cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Despejamos la fuerza, que es la incógnita. Nos queda que la fuerza es igual a cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial dividido delta T. Vamos a reemplazar P sub C y P sub B por su expresión en función de la masa y la velocidad. Y por último podemos sacar factor común M. Entonces nos queda que la fuerza es igual a M por velocidad en C menos velocidad en B, dividido el delta T. La fuerza es la incógnita, la velocidad en C y la velocidad en B no la sabemos. ¿Cómo podemos hacer para determinar la velocidad en B y la velocidad en C?
Con la fórmula de caída libre y de tiro vertical. Bien, ese sería un camino. El otro camino sería Ah, bien, sí, sí. energía mecánica. Si nosotros consideramos el instante A y el instante B, podemos hacer un planteo de energía mecánica. Como no hay fuerza externa, sería conservación de la energía mecánica. Y lo mismo entre C y D. Podríamos hacer la conservación de la energía mecánica entre C y D. De cualquiera de esas dos maneras, cinemática o energía mecánica, podemos obtener la velocidad en B y la velocidad en C. Lo van a hacer ustedes. Acá están los resultados. Yo no lo agregué a esta presentación porque me quiero concentrar en el impulso. Entonces acá tenemos la velocidad en B, 6,26, con signo negativo porque apunta hacia abajo, en la dirección de los negativos. Y la velocidad en C, 5,42, apuntando hacia arriba. Signo positivo. ¿Sí? Bien. Cuando llegamos hasta ese punto, reemplazamos los números. Observen el signo. Acá teníamos V sub C menos V sub B, pero resulta que la velocidad en B tiene signo menos. Y con este menos que había antes se va a hacer más. Y resulta que la fuerza que aplica el suelo a la pelota es de 117 newton. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, profe. Se entendió. Bien. Acá estoy calculando el peso de la pelota, M por G. 0,100 kilogramos por 9,8 nos da 0,98 newton. ¿Sí? Y eso resulta que la fuerza que aplicó el piso sobre la pelota fue mucho mayor que el peso de la pelota. ¿Correcto? Eso es para comprobar lo que decíamos antes, que las fuerzas del impacto son tan pero tan grandes que las fuerzas como el peso, la fricción, la motriz, la normal, etc., se pueden despreciar. Cuando hay un impulso o cuando hay un choque, las fuerzas de interacción durante ese breve periodo de tiempo son muy grandes comparadas con las fuerzas del peso, de la fricción, fuerza motriz, etc. ¿Sí? Y nosotros, para verificar que estamos haciendo bien las cosas, que está bien planteado nuestro modelo de impulso, bien podríamos hacer esto para verificar. ¿Se entiende? O sea, si la fuerza de impacto es menor a la fuerza que se le aplica, está todo bien. Claro, si la fuerza de impulso que nosotros hemos calculado es mucho mayor que las otras fuerzas, entonces nuestro modelo está bien aplicado. Ok. Si nos diera una fuerza de impulso Claro, por ejemplo, de que menor que la fuerza del peso, entonces en ese caso o estamos calculando mal o no sería lo más apropiado el modelo de impulso. ¿Sí? entiendo. Bien. Lo que restaba por determinar era... Ah, fíjense esto.
el signo de la fuerza positivo, quiere decir que la fuerza apunta para arriba, en la dirección de los I positivos. Lo que faltaba calcular era cantidad de movimiento en B, cantidad de movimiento en C. Ahora que tenemos las velocidades, lo podemos hacer. La cantidad de movimiento en B, reemplazando los números, resulta menos 0,626 kilogramos por metro sobre segundo. Y la cantidad de movimiento en C nos da 0,542 kilogramos por metro sobre segundo, signo positivo. Signo positivo, lo cual era lo que nosotros esperábamos, porque la velocidad en C es un vector que apunta en la dirección de los I positivos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Preguntas? Profe, duda, ¿qué sería el PC y el PB? O sea, se me olvidó eso. Cantidad de movimiento en B, cantidad de movimiento en C. Acá está la definición. Claro, claro. Masa por Claro. velocidad. Claro, porque me estaba sabiendo que era el peso y dije, no puede ser el peso, porque son distintos. Encima no correspondería a Claro. las unidades. Sí, entiendo. Muchas gracias. Claro, y fíjate que la unidad, ¿cómo quedó? Masa por velocidad. Cantidad de movimiento. Es una P minúscula. Por lo general, cuando para representar el peso le ponemos P mayúscula. Bien. Si esto está claro, vamos con esto otro. El problema 8. Un objeto de 0,30 kilogramos viaja con una velocidad de rapidez 2,0 metros sobre segundo en la dirección positiva del eje X y tiene una colisión frontal elástica con otro cuerpo en reposo de masa 0,70 kilogramos localizado en X igual a 0 metros. ¿Cuál es la distancia que separa los cuerpos colisionados 25 segundos después del encuentro? ¿A qué se parece esto? ¿Un MRV? ¿Puede ser? Puede Digo, un ser, MRU, normal. puede ser un MRU. O también en el conservador. Encuentro. Claro, encuentro serio. Podría ser encuentro o desencuentro. Acá tenemos como estas dos partículas las podemos modelar como masas puntuales. El objeto de Sí. 0,30 Esta vez sí. kilogramos que tiene una velocidad. El otro objeto de 0,70 kilogramos, localizado acá, que está en reposo. También lo podemos modelar como otra masa puntual. ¿Cómo interactúan? ¿Interactúan mediante qué? Una colisión. Choque. Interactúan mediante colisión. Entonces, si tenemos choques entre dos masas puntuales, ¿qué modelo podemos aplicar? ¿Qué sabemos? Sabemos la velocidad de ambos inmediatamente antes del choque. Nosotros tenemos que determinar qué distancia separa los cuerpos colisionados 25 segundos después del encuentro. Para saber esta distancia, ¿qué necesitamos saber?
¿A qué distancia empezó el primer cuerpo o no? Claro, será la posición inicial. Fíjate que dice Bueno, distancia posición que separa final. los cuerpos colisionados. 25 segundos después del encuentro. Es decir, 25 segundos después de que se choquen. Profe, ¿podemos usar lo del coeficiente de restitución, que es igual a 1? Podría ser. Podría ser. Mira, acá tenemos el bloque que viene con velocidad en la dirección del eje X positivo. Se va a encontrar con otro que está en la coordenada 0 del eje X en reposo. Se van a chocar. Después del choque, ¿qué va a pasar con M2? Antes del choque, M2 estaba en reposo. Después del choque, ¿qué le va a pasar? Adquiere una velocidad. Que seguramente va a ser en la dirección de los X positivos. ¿Qué va a pasar con M1? Va a tener otra velocidad que a mí no me queda claro si va a ser en la dirección de los X positivos o en la dirección de los X negativos. De los negativos. Bien, algunos apuestan eso porque M1 es menor que M2. ¿Sí? Podría ser. También lo podemos dejar así para que al final de los cálculos el signo decida para qué lugar va a apuntar esa velocidad. Si la incógnita es la distancia que separa a M1 y a M2 25 segundos después del choque, ¿cómo determinamos esa incógnita? Conociendo la velocidad 2 después del choque y conociendo la velocidad 1 después del choque, con el tiempo, 25 segundos, calculamos la distancia que recorre M2, la distancia que recorre M1 y evaluamos la distancia total. ¿Correcto? Bien. Entonces, para determinar la velocidad 1 final y la velocidad 2 final, ¿qué modelo vamos a aplicar? Bueno, el encuentro, el de choque sería, porque tenemos la velocidad y tenemos el peso. Bien, como son dos masas puntuales, podemos aplicar un modelo de choques. Perfecto. Observen el planteo, ¿sí? Bueno, por un lado, el dibujo con la definición del eje X, como estamos hablando de velocidad, de que son vectores, tenemos que definir el eje X, positivo para la derecha, lo definimos en este caso. El eje Y no vale de mucho porque es un desplazamiento horizontal, pero nos sirve para poner la coordenada X igual a 0 de M2. La organización de los datos. M1 no va a cambiar, M2 no va a cambiar. Las masas se encuentran separadas antes y después del choque. Lo que cambia entre antes y después del choque, ¿qué es? Las velocidades. Entonces acá tenemos organizada en una columna las velocidades antes del choque y las velocidades después del choque.
En el enunciado nos dice que nos habla de una colisión frontal elástica. Si venimos acá, para decir qué clasificación de choque tenemos en este caso, primero miramos acá. Las masas, si están separadas o unidas antes y después del choque. Este caso no es perfectamente plástico, porque las masas quedan unidas después del choque. Tampoco es explosivo. Nos deja dos alternativas: plástico y perfectamente plástico. Perdón, plástico y perfectamente elástico. En el enunciado, ¿qué dice? Dice colisión frontal elástica. No hay nada que nos impida suponer que estamos ante la presencia de un choque perfectamente elástico, lo que nos da, como decía un compañero, la oportunidad de utilizar esta expresión, coeficiente de restitución igual a 1. Eso nos da una ecuación más. Repasamos el enunciado. Un objeto de 0,30 kilogramos viaja con una velocidad de rapidez de 2,0 metros sobre segundo en la dirección positiva del eje X. ¿Sí? M1, 0,30 kilogramos, su velocidad inicial antes del choque y acá en el dibujo. Dice que tiene una colisión frontal elástica con otro cuerpo en reposo de masa 0,70 kilogramos, localizado en X igual a 0. Acá tenemos M2, 0,70 kilogramos. La velocidad de M2 antes del choque. Acá en el gráfico, la velocidad de M2 era 0. Y el coeficiente de restitución igual a 1. Estamos asumiendo que se trata de un choque perfectamente elástico. ¿Cuál es la distancia que separa los cuerpos colisionados 25 segundos después del encuentro? Esa es la incógnita. ¿Qué distancia separa a M1 y a M2 25 segundos después del choque? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces dijimos, una vez que tengamos la velocidad 1 final y la velocidad 2 final, vamos a poder calcular la distancia. Aplicamos el modelo de choque, conservación de la cantidad de movimiento, para determinar estos dos valores que nos faltan. Entonces, escribimos P inicial igual P final. Desarrollamos la cantidad de movimiento inicial, por un lado, la cantidad de movimiento final por el otro. ¿Sí? ¿Cómo? La velocidad de M2 inicial es igual a 0, ese término se va. P sub 2 inicial. Ahora escribimos
la expresión de cada término. La cantidad de movimiento de M1 inicial. Y del otro lado nos queda la cantidad de movimiento de M1 final y la cantidad de movimiento de M2 final. En esta ecuación tenemos dos incógnitas. Necesitamos otra ecuación. ¿De dónde la vamos a sacar? Puede ser el modelo de conservación de energía mecánica. Podría ser, como en un choque perfectamente elástico se conserva la energía mecánica, podríamos escribir energía mecánica inicial igual energía mecánica final. Sí, señor. Pero también sabemos que el coeficiente de restitución es igual a 1. También podríamos ir por este camino. Los dos caminos son válidos. Vamos a ver qué pasa por el camino este, del coeficiente de restitución. Como la velocidad inicial de M2 es 0, se anula, y al término de velocidad 1 inicial, lo pasamos multiplicando al otro lado. Después distribuimos ese signo menos que está fuera del paréntesis, lo distribuimos adentro, cambiando el signo de B1 final y B2 final. El B1 final lo pasé para el otro lado, ¿y qué me quedó? Me quedó velocidad 2 final en función de velocidad 1 inicial y velocidad 1 final. Acá está la segunda ecuación que necesitábamos. La podríamos haber obtenido por el camino de la energía mecánica. Pero yo acá les estoy mostrando el camino del coeficiente de restitución. Bien. Ahora, reemplazo en la ecuación 1, vamos a reemplazar a velocidad 2 final por su expresión equivalente de la ecuación 2. Nos quedó una ecuación con una sola incógnita, velocidad 1 final. Voy a distribuir adentro del paréntesis M2. Entonces va a quedar M2 por B1 inicial más M2 por B1 final. Ahora vamos a sacar factor común V1 final. Entonces nos queda M1 más M2, factor de B1 final. Lo que queremos despejar es B1 final. Así que este término, M2 por B1 inicial, lo pasamos para el otro lado, restando. Y por último, este factor M1 más M2, lo pasamos dividiendo al otro lado, y ahí quedó despejada B1 final. Por último, podemos sacar factor común V1 inicial en el numerador, y así nos queda la ecuación 3, a donde hay una sola incógnita, todos los demás son datos, y lo único que falta es reemplazar los números. Reemplazamos los valores, y nos dice que velocidad 1 final es igual a menos 0,8 metros sobre segundo. Con lo cual, la velocidad 1 final apunta en el sentido de los x negativos. ¿Me siguieron hasta acá?
A mí me dio duda cómo es lo de para calcular velocidad inicial final. O sea, velocidad 1 final. ¿Cómo? Me dio duda cómo sacar la 3, por así decirlo. La velocidad final en 1. Perdón que no me entiendo. Otra vez. Perdón. Veo que usando la fórmula 3 sacamos la velocidad 1 final. Sí. Eso me quedó cómo llegamos ahí, lo que me quedó duda. ¿Cómo llegamos a la 3? Claro, ¿Esa es la pregunta? claro. Bueno, mira. Porque me dio duda cuando la velocidad inicial final saco lo de masa y, bueno, las velocidades creo que eran, o los tiempos. Perdón si no soy muy claro para expresarme. Mira, ¿hasta acá llegaste? Sí, La hasta ahí ecuación sí. 1 y la 2. Claro, hasta ahí Bueno, sí. en la ecuación 1 tenemos la velocidad 2 final. Vamos a hacer sustitución. Fíjate, en la ecuación 2 también tiene velocidad 2 final. Claro. ¿Correcto? Sí. Entonces reemplazamos este velocidad 2 final por su equivalente. Velocidad 1 inicial más velocidad 1 final. Y acá nos queda una ecuación con una sola incógnita. ¿Quién es la incógnita? Velocidad 1 final. Claro, y ahí apliquemos distributivo y vamos resolviendo y la despejamos. Claro, desde acá en adelante el trabajo es despejar esa incógnita. Primero tenemos que agrupar los términos. O mejor dicho, primero desagrupamos acá, hacemos distributivo, después agrupamos acá, hacemos factor común, y después vamos despejando la velocidad 1 final. Y así llegamos a la ecuación 3. A donde tenemos de un lado la incógnita y del otro lado son todos datos conocidos. Claro, ahora entiendo. Muchas gracias. Ahí Digamos está. lo que siempre hay que estar concentrado en a dónde está la incógnita, a dónde están los datos, y para saber qué operaciones tenemos que hacer. Es como hace en cualquiera de las otras fórmulas, digamos, siempre tenés que buscar despejar la incógnita. Sí, señor. No hay otro. Claro, no hay otra. Bien, entonces habíamos llegado a que la velocidad 1 final nos quedó negativo. Bien, entonces habíamos llegado a que la velocidad 1 final era negativa. ¿Estamos todos acá? Sí, profe, ¿puede mostrar el valor de la velocidad 1 final? ¿Está? Gracias. Ahora. Ahí está, Es menos 0,8. menos 0,8. Fíjate que acá M1 menos M2, M1 menos M2, te quedó negativo. Y acá es un número positivo, y B1 inicial es otro número positivo. ¿Sí? Bien. Ahora nos falta la velocidad 2 final. Podemos usar la ecuación 2, reemplazamos los números, y nos da 1,2 positivo. Lo cual era lo que nosotros esperábamos, porque nosotros esperábamos que M2 tenga una velocidad que va hacia la derecha, en la dirección de los X positivos.
¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Me siguieron hasta acá? Sí, profe. Parece que no hay Ujú. dudas. Bueno, la distancia. A partir de acá hay que hacer cinemática para determinar la distancia que separa a M1 y a M2 25 segundos después del choque. ¿Sí? Se los dejo a ustedes de tarea. Como esto quedó claro, vamos a ir a otra cosa. El 11. Un pez de 15 kilogramos que nada a 1,10 metros sobre segundo, de repente engulle un pez de 4,50 kilogramos que estaba estacionario. Desprecie los efectos de arrastre del agua. Calcule la velocidad del pez grande inmediatamente después de haber comido al pequeño. ¿Y cuánta energía mecánica se disipó durante esta comida? Este es uno de los problemas favoritos de la Ancioni. En este sería choque, ¿no? Porque, bueno, se encuentran dos cuerpos de a distinta velocidad, con masa. Bien. ¿Qué tenemos? Acá tenemos el pez grande, que lo podemos modelar como masa puntual, que tiene velocidad, que de repente se va a comer a un pez de 4,50 kilogramos, masa puntual, que estaba estacionario. Ahí nos está diciendo que su velocidad era 0. Entonces tenemos dos masas puntuales, tenemos algo que parece un choque. ¿Cómo están las masas inmediatamente antes del choque? ¿Unidas o separadas? Separadas. Y después están Separadas. unidas. Y inmediatamente después del choque estarían unidas. ¿Sí? Entonces estaríamos hablando de un choque perfectamente plástico. ¿Sí? Masas separadas al principio y unidas al final. Ahí, como dice un compañero, el coeficiente de restitución es igual a 0. Pero eso no nos sirve absolutamente de nada. Porque como tenemos un 0 acá arriba, el coeficiente de restitución no nos sirve para nada. Pero no importa. Vamos a ver qué hace. Entonces, modelo de choque plástico, perfectamente plástico. Dibujo inmediatamente antes del choque el pez grande que tiene su velocidad. El pez pequeño que está estacionario. Inmediatamente después del choque, las dos masas están unidas, una adentro de la otra, y van a tener una velocidad en común. ¿Sí? Por ser dos masas que están unidas, van a tener una velocidad en común. Yo la represento con estos subíndices. Como tengo M1 más M2, a la velocidad le pongo velocidad 1, 2 final. ¿Sí? Las cosas que no cambian, M1, 15 kilogramos, M2, 4 kilogramos, no cambia antes y después del choque, salvo porque antes están separadas y después del choque están unidas. ¿Sí? Pero seguimos teniendo 15 kilogramos y 4,5 kilogramos.
Las cosas que sí cambian antes y después del choque, ¿qué es? La velocidad. Tenemos velocidad inicial de 1 y de 2. Y después del choque tenemos una sola velocidad, que es la de ambas masas unidas. Velocidad 1, 2, final. Repasamos el enunciado. Un pez de 15 kilogramos que nada a 1,10 metros sobre segundo. M1, V1 inicial. De repente engulle un pez de 4,50 kilogramos que estaba estacionario. M2, su velocidad inicial igual a 0. Despreciando los efectos de arrastre del agua. Eso nos estaría sugiriendo que podemos considerar sistema aislado, podemos despreciar todas las fuerzas externas a este sistema compuesto de dos masas puntuales. Nos piden calcular la velocidad del pez grande inmediatamente después de haberse comido el pequeño, velocidad final, y cuánta energía mecánica se disipó durante esta comida. Vamos a hacer una evaluación de cuánta energía cinética teníamos antes del choque plástico, cuánta energía cinética tenemos después del choque plástico, y vamos a ver que la cantidad de energía cinética después del choque es menor que la cantidad de energía antes del choque. Eso siempre va a ser así porque durante el choque se disipa energía en forma de calor, sonido, deformaciones, etc. Entonces, ya que estamos hablando de un choque perfectamente plástico y tenemos que determinar la velocidad final de las dos masas unidas, planteamos la conservación de la cantidad de movimiento. P inicial igual P final. Nuestra incógnita, ¿a dónde está? En el P final. Desarrollamos. El P inicial es igual a P1 inicial más P sub 2 inicial. Y el P final es P12 final. ¿Sí? De las dos masas unidas. La velocidad de M2 era igual a 0 antes del choque. Así que ese término se va. Y nos queda P1 inicial igual P12 final. La incógnita nuestra está dentro de P12 final. Escribimos la expresión de cada término. Nos queda M1 por V1 inicial igual a M1 más M2, las dos masas unidas, por velocidad 1,2 final. La incógnita. Despejamos. Reemplazamos los números. Y nos queda que la velocidad 1,2 final es de 0,846 metros sobre segundo. ¿Está bien hasta acá? Sí, profe. Bien. Y por último nos pedían que calculemos la energía mecánica que se disipa. Como es un sistema aislado, el cambio en la energía mecánica va a ser igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. No hay resorte, no hay cambio de nivel, porque nosotros decimos que en un modelo de choque, las masas que intervienen en el choque no se mueven
durante el breve instante de tiempo durante el cual se desarrolla el choque, ¿sí? Entonces, no tenemos cambio de nivel, no tenemos resorte. Es un sistema aislado, no tenemos fuerza externa. Por lo tanto, el único cambio de energía mecánica puede venir por el cambio en la energía cinética. Escribimos la expresión de cada término. La energía cinética final es un medio de m1 más m2 por la velocidad 1,2 al cuadrado. Y la energía cinética inicial era un medio de m1 por la velocidad 1 inicial al cuadrado. Esa es toda la energía, cinética inicial, porque m2 estaba estacionario. Reemplazamos los números y nos da que el cambio en la energía mecánica es negativo, menos 2,10 joules. ¿Qué significa ese número negativo? Que es energía que sale de nuestro sistema. Nuestro sistema compuesto por M1 y M2. ¿En forma de qué sale esa energía? En forma de calor, ruido, deformaciones, etc. ¿Se entiende? Puede ser que al pesar más ahora el pez grande, digamos, va más lento. ¿Puede decirse eso? Si nosotros lo pensáramos, pensarlo con dos autos. Dos autos que antes del choque están separados y después del choque están unidos, están enredados. ¿Sí? Vamos a tener el mismo caso. El cambio en la energía mecánica va a ser negativo. Ese cambio en la energía mecánica negativo, ¿qué significa? Energía cinética que sale del sistema de M1 y M2. ¿Debido a qué? Debido a calor, deformaciones y ruido que ocurren durante la colisión, durante ese breve instante de tiempo. Quizás sea más, viéndolo, en vez de verlo como dos peces, lo vemos como dos autos. Quizás sea más fácil imaginarse esta idea. Sí, sí, claro. Queda más claro. O sea, los dos autos que quedaron deformados, digamos, esas deformaciones tienen un costo. Ese costo es energía. ¿Y de dónde sacamos esa energía? ¿De dónde sale? De energía cinética que tenían los autos previamente. ¿Se entiende? Sí, profe. Vamos con el último. El último. El 17. Un cohete de fuegos artificiales se dispara verticalmente hacia arriba. En su máxima altura de 80,0 metros, estalla y se divide en dos fragmentos. Uno con una masa de 1,40 kilogramos y otro con una masa de 0,28 kilogramos. En la explosión, 860 joules de energía química se convierten en energía cinética de los dos fragmentos. ¿Qué rapidez tiene cada fragmento inmediatamente después de la explosión? Se observa que los dos fragmentos caen al suelo al mismo tiempo. ¿Qué distancia hay entre los puntos en los que caen? Suponga que el suelo es horizontal y que la resistencia del aire es despreciable.
¿Sí? ¿Qué tenemos? ¿Qué ven en este problema? Choque tipo explosivo. Choque explosivo. Muy bien. Tenemos un cohete de fuegos artificiales. Se dispara verticalmente hacia arriba, en su altura máxima estalla en fragmentos, en dos fragmentos, el grande y el más chico. En la explosión hay energía química que se va a convertir en energía cinética de los fragmentos. ¿Sí? Muy bien. Tenemos un choque explosivo. Vamos a hacer un modelo de ese tipo. El dibujo. Dibujamos el eje X representando el suelo perfectamente horizontal, positivo hacia la derecha. El cohete de fuegos artificiales es lanzado verticalmente hacia arriba y va a explotar en su altura máxima, de 80 metros. La altura máxima de 80 metros, ¿qué significa en términos de velocidad? Y la velocidad final va a ser 0. Bien, la velocidad final, la velocidad que tiene el cohete de fuegos artificiales en el momento que estalla, inmediatamente antes de estallar, es igual a 0. Muy bien. Inmediatamente después de estallar, tenemos dos fragmentos. M1, el fragmento grande, y M2, el fragmento chico. Nos dicen que van a caer los dos al suelo al mismo tiempo. Para que caigan los dos al suelo al mismo tiempo, ¿cómo tienen que ser las velocidades? Tienen que ser iguales. No necesariamente iguales. Negativas. ¿Qué Digo pasaría que si este sale para allá y este sale para allá? Serían apuestas. ¿Van a caer los dos juntos? No. No. Para que caigan los dos juntos al mismo tiempo, ¿cómo tienen que ser las velocidades? el de la segunda masa tendría que ser mayor. El de la segunda masa. Digamos que para que caigan los dos juntos, las velocidades tienen que ser perfectamente horizontales. De cualquier otra forma, uno va a caer antes que el otro, sin importar el módulo de la velocidad que tengan. Despreciando, claro, la fricción del aire. ¿Se entiende? Eso lo puedo repetir, profe, porque no lo puedo escuchar yo. Bien. Para que los dos fragmentos caigan al piso al mismo tiempo, las velocidades inmediatamente después del choque tienen que ser perfectamente horizontales. Ambas. De cualquier otra forma, si uno sale para arriba y otro para abajo, uno va a caer antes que el otro. El que salga para abajo va a caer primero y el que salga para arriba va a caer después. Nos están diciendo que los dos fragmentos caen al mismo tiempo. ¿Sí? Sí, sí. Se entendió. Entonces yo dibujé las velocidades, una que va hacia la derecha, el fragmento M2, horizontal, B2 final X.
y la velocidad de M1 hacia la izquierda, perfectamente horizontal, V1 final X. Con el modelo de cantidad de movimiento vamos a determinar las velocidades. V1 final, V2 final. Después de eso, yo les voy a dejar de tarea para ustedes que determinen la distancia que va a separar a ambos fragmentos una vez que caigan al piso. ¿Sí? Inmediatamente después de la explosión, ¿qué movimiento van a experimentar los fragmentos? Caída libre. O tiro oblicuo, mejor dicho. Oblicuo. Uno para un lado y otro para el otro. Entonces, por lo que acabamos de decir, ya podemos esperar que B1 sea negativo y que B2 sea positivo. Y antes que se vayan todos, les voy a dejar la tarea en el chat. Les dejo de tarea 1, 3, 5 y 7. Para que practiquen mientras estudian impulso y cantidad de movimiento. Bueno. ¿Sí? La organización de los datos. Lo que cambia antes y lo que cambia después son las velocidades. Velocidad inicial era igual a 0, velocidad final después de la explosión. Lo que no cambia es la masa. M1 y M2 son los fragmentos que están separados después de la explosión y están unidos antes de la explosión. Eso no cambia. Vamos a repasar el enunciado. Un cohete de fuegos artificiales se dispara verticalmente hacia arriba. En su altura máxima de 80 metros, ahí tenemos la velocidad inmediatamente antes del choque, 0. Estalla y se divide en dos fragmentos. Uno con una masa de 1,40 kilogramos, M1. Y otro con una masa de 0,28 kilogramos, M2. En la explosión, 800 joules de energía química se convierten en energía cinética de los dos fragmentos. ¿Sí? ¿Qué rapidez tiene cada fragmento inmediatamente después de la explosión? Se observa que los dos fragmentos caen al mismo tiempo. ¿Qué distancia hay entre los puntos en los que caen? Suponga que el suelo es horizontal y que la resistencia del aire es despreciable. ¿Sí? No hay fuerzas de fricción. Bien. Con esto aplicamos la conservación de la cantidad de movimiento. La incógnita nuestra está en el P final. Desarrollamos. A la izquierda tenemos la cantidad de movimiento de las dos masas unidas en el momento inicial, y a la derecha la cantidad de movimiento de cada fragmento después de la explosión. La incógnita nuestra está adentro de cada término de estos dos. Como la velocidad inicial era 0, ese término se va. Escribimos la expresión de la cantidad de movimiento para M1 y M2 después de la explosión. Ahí aparecen las incógnitas. Despejamos una en función de la otra y así tenemos la ecuación 1. La velocidad 1 final es igual a M2 sobre menos M1 por la velocidad 2 final en X.
tenemos una ecuación con dos incógnitas. ¿De dónde vamos a sacar la otra ecuación? La vamos a sacar de la energía química que se convierte en energía cinética de ambos fragmentos. Entonces la energía química es igual a energía cinética 1 final más energía cinética 2 final. Escribimos la expresión de cada una. Ahí están las incógnitas nuestras. Sustituimos velocidad 1 final por su equivalente de la ecuación 1. ¿Correcto? Sí, Ahora profe. podemos despejar la velocidad 2. ¿Cómo dijo? Ahora podemos despejar la velocidad 2. Claro, porque ahora nos quedó una ecuación con una sola incógnita. Distribuimos el cuadrado adentro del paréntesis, se va ese signo menos, y además M1 se simplifica con el cuadrado de M1 que está en el denominador. Sacamos factor común. Tenemos factor común velocidad 2 final y tenemos factor común 1 medio. Entonces nos queda la ecuación 2. La energía química va a ser igual a 1 medio de M2 al cuadrado sobre M1 más M2 por la velocidad 2 final en X al cuadrado. Terminamos de despejar la velocidad 2 final en X y reemplazamos los números. La raíz cuadrada nos va a dar un resultado positivo o negativo para la velocidad 2 final en X. ¿Cuál vamos a elegir? El positivo, debería ser. Positivo, porque nuestro vector, tal cual lo habíamos dibujado, nos indica que ese valor tiene que ser positivo. ¿Sí? Apunta en la dirección de los X positivos. Bien. Entonces nos queda más 71,5 metros sobre segundo. Ahora, con la ecuación 1 podemos calcular la velocidad del fragmento grande. Observen que M2 dividido menos M1, nos va a cambiar el signo para la velocidad 1 final. Y nos queda menos 14,3 metros sobre segundo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Claro, Parece daría negativo porque va en dirección al eje negativo. claro, como nosotros esperábamos, digamos, que sea un número negativo. Bueno, gracias por su tiempo, ya me pasé 8 minutos. Ustedes han sido un público excelente. Nos vemos la semana que viene. Vamos a ver, ¿qué cosa? Cantidad de movimiento en 2 dimensiones y centro de masa. En Espero 2 tener... dimensiones, ¿a qué se refiere? ¿A X y Z o sería otra cosa? En 2 dimensiones va a ser en 2 ejes. Fíjate que todos los problemas que vimos hoy, las velocidades están en un solo eje. Ah, claro. X o en el eje Y. La semana que viene vamos a ver qué pasa cuando hay velocidades en el plano XY. Ok, te entiendo. Nos vemos la semana que viene. No, profe, cuídese. Chao, profe, nos vemos. Chao.